Muy buenas, en este vídeo vamos a introducir el concepto de probabilidad y algunas de las propiedades que tiene que vamos a ir utilizando luego a lo largo de los ejercicios. Por un lado, antes de llegar a hablar de probabilidad, tenemos que hablar de lo que es un suceso, ¿vale? Un suceso es cualquier cosa que puede suceder en un experimento aleatorio, es decir, algo de lo que no podemos predecir a priori el resultado. Por ejemplo, imaginaros que yo tiro un dado normal y corriente y yo sé que los números en el dado van del 1 al 6, con lo cual yo sé que va a salir un número del 1 al 6, pero no puedo saber cuál antes de tirarlo. Bien, pues cada uno de los casos posibles lo llamamos sucesos y al conjunto de todos los sucesos que pueden ocurrir en un experimento, en este caso tirar el dado, lo llamamos espacio muestral. Que normalmente pues se escribe con una E y se abre un corchete. ¿Y cuál es el espacio muestral de tirar un dado? Pues que los sucesos que pueden pasar es que salga un 1, que salga un 2, que salga un 3, que salga un 4, que salga un 5 o que salga un 6. Pero no podemos decir de antemano cuál va a ser. Cada uno de estos casos sería un suceso simple, ¿vale? Que salga 2, que salga 3 o que salga 4. Podríamos tener sucesos compuestos, por ejemplo la posibilidad de que salga par, un número par, que sería un suceso compuesto. Nos valdría con que saliese pues el 2, el 4 o el 6. Cualquiera de ellos cumpliría con el suceso ser par. Bien, ahora aquí habría una parte que yo me voy a saltar, que sería el álgebra de sucesos, cómo se suman sucesos o cómo se pueden hacer distintas operaciones y hacer conjuntos distintos con todos los sucesos posibles de un espacio muestral. Pero realmente esa parte nos interesa menos con los sucesos porque realmente a nosotros lo que nos interesa es la probabilidad. Es decir, a cada suceso, a cada cosa que puede pasar, asignarle un número que refleje pues cómo de posible o de probable es que ese suceso ocurra. Entonces me salto esta parte, aunque luego utilizaremos cosillas de estas cuando hagamos diagramas de Venn, ¿no? Para calcular cosillas de probabilidad, pero por sí solo no tiene tanto interés. Lo que tiene interés ya es el concepto de probabilidad. Y hay varias formas de definir la probabilidad, de hecho bastantes. Una forma de definir la probabilidad sería a qué tiende la frecuencia de un suceso cuanto más veces lo repetimos, la probabilidad experimental. Si yo tiro un dado muchas veces, pues de media al final me van a salir tantos unos como dos, es como tres, es como cuatro, o como cinco, pues a esa frecuencia que tiendan. Y hay una probabilidad que se llama probabilidad axiomática, que sería definir la probabilidad de una manera un poco más rigurosa, sin tener en cuenta los experimentos, que es un poco la que más se suele utilizar. Se llama probabilidad axiomática o probabilidad de Kolmogorov, que es el matemático ruso que creó estos axiomas, que básicamente simplemente son cositas sencillas. Yo no voy a poner todos, de hecho solo voy a poner unos cuantos, los que más vayamos a utilizar, y algunas propiedades, las que más salgan, por no complicar esto en exceso. Pero cuando ya hablamos de probabilidad de algo, pues a la probabilidad la llamamos P, y entre paréntesis el suceso que estemos estudiando. Normalmente, como en matemáticas somos bastante perezosos, pues hablamos al final de probabilidad de suceso A o probabilidad de suceso B o probabilidad de tal, pero precisamente, perfectamente podríais poner probabilidad de sacar un 5 en el dado en vez de probabilidad de suceso A que fuese sacar un 5, y también estaría bien, pero simplemente por pereza hablamos de suceso A, suceso B, las cosas que queremos estudiar. También un poquito de notación, muchas veces vamos a hablar de las probabilidades de que dos cosas sucedan a la vez, y a eso lo llamamos la intersección de dos sucesos. La probabilidad de que ocurran a la vez A y B, sean los sucesos que sean, se escribiría así, y esto es intersección, ¿vale? Y significa que ocurran A y B a la vez. Y la probabilidad de que ocurran A o B, cualquiera de las dos cosas, la llamamos la unión de sucesos y lo ponemos con una U de unión. Bien, pues a la hora de calcular probabilidades, normalmente lo que utilizamos es lo que se llama la ley de Laplace, que es muy intuitiva y no tiene más misterio. Lo escribiré como yo quiera. Laplace, que simplemente nos dice la probabilidad de que suceda cualquier cosa es una división, una razón entre el número de casos favorables a eso dividido entre los casos posibles.
siempre y cuando teniendo en cuenta algún criterio previo, que los sucesos sean una cosa que se llama equiprobable, sí que a vosotros os da igual, pero yendo al ejemplo del dado, pues ¿cuál es la probabilidad de sacar un 3? Pues ¿cuántos casos favorables en el dado hay 3? Pues solo hay una cara que tenga 3. Pues un caso posible, una de las caras del dado. ¿Cuántas caras tiene el dado? 6. Pues la probabilidad de que salga un 3 es un sexto. Que nos quedaría la misma probabilidad si hacemos con probabilidad experimental tirar un dado muchísimas veces y ver a cuánto tiende las veces que salen 6. Pues al final sale 3, uno de cada 6 veces. Ley de Laplace, que es lo que utilizamos muchísimo. Y ahora vamos con axiomas y propiedades, que simplemente esto es, no hay que sabérselo de memoria tal cual, pero simplemente esto sale en los ejercicios y lo aplicamos, propiedades, lo aplicamos constantemente. La primera probabilidad es que, la primera axioma es que la probabilidad del espacio muestral es siempre 1, ¿vale? Normalmente cuando hablamos de probabilidades en el lenguaje cotidiano hacemos propiedades o hablamos de propiedades como porcentaje, una probabilidad del 20%, del 30%, del 50% de que llueva, por ejemplo, lo que te dicen las aplicaciones de meteorológicas de estas del móvil, de si va a llover o no, pero en matemáticas pues hablamos de probabilidad en tanto por 1. Un 1 sería un suceso seguro, esto va a ocurrir sí o sí. ¿Cuál es la probabilidad de que al tirar el dado salga algo que está en el espacio muestral? ¿El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6? Pues el 100%, eso va a ocurrir siempre. ¿Qué más? La probabilidad de cualquier cosa siempre es mayor o igual que 0. ¿Vale? No existen las probabilidades negativas y esta es una buena manera de comprobar a veces si tenemos ejercicios mal. Si nos salen probabilidades negativas, eso no está bien. La probabilidad de algo puede ser 0. Por ejemplo, lo que se llama la probabilidad del suceso imposible. ¿Vale? El suceso imposible se escribe así, como un 0 tachado. Pues la probabilidad de un suceso imposible es 0. Por ejemplo, la probabilidad de que Justin Bieber saque un buen disco es 0. Pero no puede ser negativa, incluso para Justin Bieber. La probabilidad es 0 y ese es el mínimo que hay. Y la probabilidad máxima de cualquier cosa es 1. No puede haber probabilidades mayores del 100%. ¿Vale? Cualquier probabilidad está entre 0 y 1. ¿Qué más? Pues hablamos muchas veces en probabilidad y a veces es más fácil calcular lo que se llama el suceso contrario. El suceso contrario normalmente se escribe así. Si A es el suceso, por ejemplo sacar un 5, pues el suceso contrario ¿qué sería? Pues no sacar un 5. Y normalmente es eso, la letra que sea, el suceso que sea, con una raya encima. Pues la probabilidad del suceso contrario siempre es 1 menos la probabilidad de ese suceso. En el ejemplo que hemos puesto antes, probabilidad de sacar un 5. Pues hay una cara que pone 5 y 6 caras posibles en el dado. Bien, pues ¿cuál sería la probabilidad de no sacar un 5? Yo puedo hacerlo por la vía difícil, que es decir, vale, pues esto es la probabilidad de que salga un 1 más la que salga un 2, que salga un 3, que salga un 4 y que salga un 6. Y eso lo hago y estaría bien hecho, pero es mucho más sencillo decir, vale, la probabilidad de que no salga un 5 es lo contrario a que salga un 5. Pues a 1 le resto la probabilidad de que salga 5, un sexto, y me queda 5 sextos. Esa es la probabilidad de que no salga 5. Y esta se utiliza en general mucho porque facilita mucho los cálculos. Y la última propiedad que más utilizamos, aunque habría más, pero por hablar de las propiedades más sencillitas para poder empezar con los ejercicios, sería la probabilidad de la unión de dos sucesos. De que ocurra una cosa o la otra o las dos a la vez. ¿Vale? En matemáticas esta unión no significa que ocurra A o que ocurra B. Pueden ocurrir también los dos a la vez y eso aquí también estaría incluido. Pues es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de que sucedan los dos a la vez, ¿vale? Porque si no descontamos esto, estaríamos contando alguna probabilidad de estas dos veces, porque A y B en un principio pueden ser sucesos compatibles, pueden ser dos cosas que pueden ocurrir a la vez. Aunque no siempre, va a haber casos donde los sucesos sean lo que se llama incompatibles, no pueden suceder a la vez. Por ejemplo, no puede salir a la vez en el dado un 2 y un 5. Pues esto sería 0. Y si los sucesos son incompatibles, y solo si son incompatibles, la probabilidad de que ocurran uno u otro serían la suma de los dos. Pero solo si son incompatibles. La fórmula general es esta, ¿vale? Y esta es la que más vamos a utilizar. Nunca, nunca, nunca suméis simplemente las probabilidades si no tenéis claro que los sucesos sean incompatibles, que lo hacéis bastante y es el fallo o de los fallos más comunes que salen en los ejercicios de probabilidad.
Muy bien, pues hay más probabilidades, pero iremos, o sea, más propiedades y más cosas, pero las iremos viendo en vídeos posteriores para no hacer este vídeo muy largo, porque con esto ya podemos empezar, con esto y el vídeo siguiente, un árbol de probabilidad, cómo se representan probabilidades de sucesos compuestos o sucesos que van seguidos unos de otros, pues ya podemos empezar bastantes ejercicios. Así que nada más, muchas gracias por vuestra atención y un saludo.